Él fue exsecretario de Comunicación del gobierno de Daniel Noboa, representante ahora de Ecuador ante el BID y uno de los grandes gestores de comunicación política y política en Latinoamérica, el amigo mentor y para todos los que de alguna manera se dicen ser estrategas de comunicación y política, él es uno de los grandes referentes. Buenos días, Roberto Izurieta. Muy buenos días, Steffi. ¿Me escuchan bien? Un gusto estar aquí en este gran programa. Roberto, estamos hablando sobre el discurso presidencial, sobre el camino, pero más allá de lo que dijo el presidente, ¿qué crees tú que son ese lineamiento y ese marcado de cancha? ¿Hacia dónde dice el presidente que vamos? ¿Y cuáles crees tú que son esas acciones que va a tomar conociéndolo, no solo del lado comunicacional, sino del lado personal? ¿Qué es lo que el presidente va a hacer en estos 4 años? Yo creo que fue un acto impecable. He estado en muchos actos de posesión en el Ecuador y fuera del Ecuador, y la organización fue impecable. Creo que la Cancillería merece un aplauso por esa organización. Estuve conversando con muchos de los invitados, acompañé por supuesto a la delegación del BID, todos muy bien impresionados. Quito lució todas sus bellezas, 2 días muy buenos además. Un muy buen discurso, una muy buena ceremonia, seria, profesional. Mostramos una cara al mundo muy positiva. El presidente se lo vio con mucha fuerza, esa fuerza que viene de la experiencia, de su conocimiento, de su lucha, de su convicción. Porque efectivamente yo recuerdo el primer discurso de Uribe cuando ganó la primera elección, fueron 2 o 3 minutos, y después iba ganando y ampliando su territorio, que es el resultado, como toda actividad, el que te sientes cada vez escuchas con más fuerza tu propia voz y sientes tú mismo tu propia lucha a flor de piel. Entonces, sí creo que los mensajes centrales fueron: esta lucha continúa, no vamos a mirar a un costado, necesitamos el apoyo y seguiremos dando el apoyo a las Fuerzas Armadas y la policía. Y en el campo económico es una apuesta al crecimiento, tenemos que crecer. La inversión pública va a ser esencial en eso, de la mano del sector privado, de la inversión privada, dentro de los marcos legales que cuenta el Ecuador. Por un momento se necesita esa clase de asociaciones, porque está claro, como bien dijo el presidente, con responsabilidad fiscal, los límites de inversión del Estado son mucho más limitados, pero viendo todas las formas posibles de asociación y de compartir estas grandes obras que se tienen que hacer en el Ecuador, con un propósito muy claro, que es la generación de empleo. O sea, esto es apostarle a crecer. Muy buenos días, Roberto. Tenga usted Muy buenos días. un feliz día. Le saluda Alfonso Harp. Roberto, un par de preguntas políticas, no al representante de Ecuador en el BID, sino al analista político. Por tanto, me gustaría una respuesta del analista político. De cara al futuro, desde lo político, lo que se vio el sábado percibo como que es una muerte anticipada de la llamada Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el país percibió de que por primera vez desde hace mucho tiempo, primero una nueva generación refrescada en la cara del Ejecutivo y el Ejecutivo, Daniel Noboa y Niels Olsen. Y en segundo lugar, empatía, un dominio del escenario tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo por parte del gobierno. Entonces, como que se siente que ya la constituyente está de más y de que el gobierno tiene ahorita todos los caminos para avanzar en tema de legislatura, leyes, incluso hasta reformas constitucionales vía asamblea. Porque lo que podría venir de una constituyente, es decir, un órgano absolutamente nuevo desde lo político, es un tiro al aire. No se sabe qué puede pasar de aquí a 6 meses, pero en cambio, desde hoy hasta 6 meses después, se pueden hacer muchas cosas en virtud de este dominio que tiene el gobierno sobre los dos poderes del Estado. ¿Usted cree que después de lo visto el sábado también es un mensaje de que se extingue totalmente la idea de la constituyente?
Gracias, Pocho, y gracias por la clarificación. Lo que quiero hacer es un análisis en función de las lecturas que he escuchado sobre todo del ministro de Gobierno y del mismo presidente, y conociendo un poco cómo el presidente ha ido operando políticamente. Es un líder con una enorme capacidad de adaptación. Entiende los momentos y sabe leer los momentos. Eh, la ecuación en la Asamblea es mucho mejor de las ecuaciones que el Ecuador ha tenido en las asambleas en los últimos más de 20 años, porque en un momento estaba dominada por el correísmo, después siguió siendo la primera fuerza y los acuerdos tenían que darse en función o alrededor de esta primera fuerza. En este momento hay dos fuerzas en la cual el gobierno tiene una pequeña mayoría, pero también nuevamente el presidente y su equipo demostraron un enorme liderazgo para ser capaces de ganar en los procesos de la designación de las autoridades de la Asamblea. Eso es un muy buen paso. Como bien dijo Juan José Ponce en una entrevista del Universo de hace unos 2 días, en las asambleas en general, sin ser que tú tengas un dominio muy fuerte, no existen, no está nada dado, o sea, son móviles, por decirlo de esta manera. Es un escenario muchísimo mejor que todos los anteriores. Yo lo que percibo en función de las declaraciones tanto del ministro de Gobierno y algunas del presidente es que van a dar una oportunidad para que en función de estas primeras señales que se han dado en la Asamblea, avanzar todo lo que se pueda, y cuando sea necesario, oportuno o ya no existe esa posibilidad, esté más limitada, se va a buscar todas las demás opciones que tiene la política, que tiene el Estado, que tiene el marco legal, y ahí irán avanzando. O sea, han demostrado una enorme capacidad de adaptación, una enorme capacidad de reacción política. Lo demostraron también no solamente en la elección de los distintos dignatarios en la Asamblea, sino también, sobre todo, en la segunda vuelta electoral. Roberto, muy buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Qué gusto saludarte. Felicitaciones porque eres también parte de este proyecto. Roberto, ¿cómo es la mirada del Ecuador en el extranjero? ¿Cómo es la mirada de los inversionistas, de los multilaterales para efectos? Porque se necesita aquí, sin duda, para lograr los desafíos que tiene el gobierno, un gran trabajo en conjunto con alianzas públicos-privadas o multilaterales, inversión extranjera, y hay que ir terminando de construir el marco. Pero ¿cuál es la visión desde afuera de los inversionistas respecto del presidente y del gobierno de Daniel Noboa? Con muy buenos ojos. Porque, en primer lugar, lo que sucedió es una enorme solidaridad con el Ecuador, con los retos de seguridad, porque existe el convencimiento en la comunidad internacional que las batallas que nosotros estamos librando en el tema de la seguridad, son sus raíces y sus causas, vienen de todo, es internacional. Entonces, en primer lugar, una solidaridad. Segundo lugar, la decisión de apoyar cada uno de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, los organismos multilaterales siempre estuvieron ajenos al tema de seguridad, porque siempre es una palabra bastante incómoda, pero han tomado en gran parte por el liderazgo del presidente del BID. Por primera vez se discuten estos temas y se da recursos, no por supuesto para capacidades militares, sino para entender y apoyar la seguridad, sobre todo desde los distintos aspectos. Primero, el tratar de hacer esfuerzos mayor y apoyar la cooperación